Buenas tardes a todos. Vamos a tomar la enseñanza del día de hoy, pero vamos a agradecerle a Dios por este tiempo, a agradecerle al Señor por las infinitas bendiciones que derrama sobre nosotros, aún en tiempos de dificultad, y a pedirle que en estos tiempos tan difíciles nos permita ser fuertes para seguir adelante en esta lucha. Vamos a disponernos para ponernos en presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor que nos bendiga con su bendita palabra, que su Santo Espíritu se derrame a través de ella y llegue hasta nuestros corazones. Que estos mensajes que recibimos sean para bendición de nuestras vidas, para edificarnos en la vida espiritual y cristiana de nuestra iglesia. Damos gracias al Señor porque a través de estos mensajes recibimos instrucción de parte de Él. Y también le agradecemos al Señor por la apertura de nuestras parroquias, aunque en un poco porcentaje ya se está iniciando la Eucaristía en las parroquias, y pedimos que también podamos nuevamente dentro de poco volver a reunirnos para nuestras asambleas de oración y nuestras enseñanzas. Le damos la gloria y el honor a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con estas enseñanzas que estamos tomando, que estamos fundamentando en el Evangelio de San Mateo. Decíamos, estamos hablando acerca del discurso evangélico de nuestro Señor, discurso escatológico, y este es nuestro tema número 8, me parece. Ya vamos en el tema 8 y pues seguimos invitándolos, exhortándolos a que vean esto, escuchen estas enseñanzas ahí en YouTube, en el canal que está mi nombre, Gilberto López Cabrera, y seguir agradeciendo por las observaciones. Yo sé que algunas personas me han dicho que tiene el volumen muy bajo. No es excusa, pido disculpas, mi celular, la verdad, es muy sencillo, y a veces, aunque trate de gritar o de hablar fuerte, pues la verdad es que graba con un volumen muy bajo. Voy a tratar de hacer lo posible por hablar más cerca o más fuerte. Si ustedes se dan cuenta, a veces yo me acerco mucho a la cámara para que se pueda escuchar más, pero pues a veces también pues cuesta trabajo un poquito estarlo haciendo así tan pegado, y trato de hablar más fuerte para que se escuche. De alguna manera estoy observando esas recomendaciones que me hacen, pero bueno, vamos a continuar con estas enseñanzas, decía yo, y estamos analizando ahorita las tres prácticas de justicia del pueblo de Dios, que para ellos decíamos eran muy importantísimas. Ya analizamos la limosna en secreto, ya analizamos la oración en secreto, e incluso dijimos que en la oración hizo énfasis el Señor y extendió un poquito, hablando no solamente de la necesidad de esta oración, sino de cómo debía ser la oración. Y en el tema pasado hablamos un poco acerca de las características de la oración grata a los ojos de Dios. Ahora nos toca esta tercera práctica no menos importante, que es el ayuno en secreto. Vamos a ahondar un poquito en la importancia de este ayuno, la importancia que tenía para ellos y que también ejerce en nuestra vida cristiana dentro de la práctica en nuestra iglesia. Vamos al fundamento bíblico, leemos y después entramos de lleno con la enseñanza. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 16 y 17. Cuando ayunes, no pongas cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que la gente vea que ayunan. Les aseguro que con eso ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara, para que tu ayuno para que tu ayuno sea visto no por la gente, sino por tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hablamos en el subtítulo de este texto que acabamos de analizar de el ayuno en secreto, que era una práctica de justicia del pueblo de Dios y que se lleva a la práctica en nuestros tiempos. Siempre hablar del ayuno es hablar mucho, hablar muy extensamente este tema, a pesar de que son 2 versículos, nos pasaríamos aquí mucho tiempo hablando de ello, pero vamos a tratar de resumir para no llevarnos tanto tiempo. Y lo primero que quiero analizar antes de empezar a ver lo que dice la palabra en este texto que acabamos de leer, es acerca de entender qué es el ayuno, qué es un ayuno para nosotros. Ya la palabra de Dios nos habla mucho acerca de ello en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, nos describe concretamente qué es el ayuno o cómo debe de ser el ayuno grato a los ojos de Dios. Pero bien, te voy a dar algunas definiciones para que podamos entender nosotros de qué se trata este ayuno. Por principio de cuentas, entendemos por ayuno el sometimiento de las apetencias carnales para tener dominio sobre los deseos o debilidades. Eso es más o menos algo para lo cual nos funciona el ayuno, nos sirve el ayuno, sirve para el sometimiento de las apetencias carnales. O dije, tener dominio sobre los deseos o debilidades, porque se considera como un sacrificio o penitencia. Cuando nosotros, bueno, ahorita que decía yo que servía para el sometimiento de las apetencias carnales, porque eso es una penitencia, es un sacrificio, es algo que no es fácil. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, nos habla de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él estuvo en ayuno 40 días. Y a través de este ayuno pudo vencer las tentaciones que Satanás le puso. Este ayuno entonces lo explicamos de una manera. ¿Por qué decimos nosotros que sirve para el sometimiento de las apetencias carnales? Porque debemos aprender a tener dominio sobre nuestras apetencias, sobre nuestra voluntad. La voluntad personal no hace lo que ella quiere, tiene que hacer lo que tú digas. Las apetencias no te pueden arrastrar y dejar llevar. Mira, por ejemplo, tú comes cuando quieres comer. Si bien el cuerpo reclama, el cuerpo pide cuando siente hambre, tú puedes someterlo comiendo cuando tú quieras. Y tal vez hablando médicamente, eso obviamente te traiga complicaciones. Y si es cierto, trae complicaciones físicas y algunas enfermedades, pero tenemos que aprender, mi hermano, a poder someter la voluntad y las apetencias. Y el ayuno es una práctica que sirve para ello. Y dice la palabra de Dios en las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, que después de este ayuno que Él hizo, sintió hambre. Y entró el enemigo a tentarlo y a decirle, mira, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y Jesús le dijo, no, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Señor. Entonces, mi hermano, Él, a través de este ayuno, somete la necesidad y el hambre a la voluntad. Porque su voluntad es decir no, porque no solo de pan vive el hombre. Está sometiendo esa necesidad física que es el hambre a través del ayuno. La Biblia también nos exhorta o nos menciona a través de varios escritos cómo el ayuno es necesario en tiempos difíciles, en tiempos de necesidad. Se llevaba a la práctica en estos actos. El salmista en el Salmo 35:13 habla de ayuno como una manera de dirigirse a Dios en momentos de necesidad, en momentos difíciles. Una manera de someter el dolor, de someter la tristeza, someter la angustia a través del sacrificio. Y dirigirse a Dios en medio de esa necesidad. Dice también, hablando de que era un sacrificio o un acto de penitencia en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 3, también Daniel cuando se dirigía a Dios dice que él hacía este tipo de ayuno.
Él ofrecía ayuno junto con la oración y con algunos otros actos, pero dice que él ayunaba también. Dice, dejaba yo de comer los platillos que me agradaban, de beber el vino que quería y todo eso como un acto de sacrificio para ser escuchado por Dios. O sea, no solamente sirve para someter nuestras debilidades carnales, sino también para dirigirnos a Dios en momentos de necesidad. ¿Cuál es el fin del ayuno? Porque hay una finalidad para llevar a cabo el ayuno. Dicen por ahí algunos que un ayuno que no es ofrecido a Dios es nada más una mal pasada. Porque el ayuno tiene una finalidad, no simplemente es dejar de comer y ya estás ayunando, no. Hay una finalidad a través del ayuno. Mucha gente cree que porque no desayuna o no come o no cena ya está haciendo un ayuno. No, mira, el ayuno debe realizarse con el fin de buscar la presencia de Dios. Esa es la finalidad del ayuno. Se hace con el fin de buscar la presencia de Dios para alimentar el espíritu y fortalecerlo. Se busca la presencia de Dios y se busca alimentar el espíritu y fortalecerlo. Sometes la carne y alimentas el espíritu. Además, sirve para tener control sobre la naturaleza carnal, sobre las apetencias carnales. O sea, es una manera de entrar en un combate, se puede decir, de la carne con el espíritu. Comúnmente nosotros nos damos cuenta que dentro de nuestro ser domina más la carne que el espíritu. Y si nosotros no ejercitamos y fortalecemos el espíritu a través del ayuno, pues siempre va a estar dominando la carnalidad. Las apetencias, las debilidades van a estar teniendo poder sobre nosotros. Cuando nosotros ayunamos, sacrificamos la carne, la sometemos para que no se haga la voluntad de la carne, sino la nuestra. No debemos dejar que nuestras debilidades o apetencias arrastren nuestra voluntad. Dice la carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo a través de la carta a los Gálatas en el capítulo 15, versículo 16, que la carne tiene apetencias contrarias al espíritu. Todo lo que la carne desea o necesita es contrario al espíritu. Por eso muchas veces muchos de nosotros somos dominados por esas apetencias, por esa carnalidad. De ahí pues que el ayuno, que es la abstinencia de alimentos y bebidas, cuando uno no aprende a someter esa debilidad, llega uno a caer en el pecado de la gula, del comer con exceso. Ya no hay control de la voluntad sobre esa apetencia, sobre esa debilidad. Por eso es necesario y a través del ayuno sometemos esa debilidad. Lo mismo con cualquier otras actitudes, sentimientos, emociones, pasiones, etcétera, etcétera. Aprendemos a tener dominio y control de nosotros, claro, a través del Espíritu. Acuérdate que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Decía yo hace un rato, fortalecer el Espíritu, alimentar el Espíritu y someter la carne. Porque quiero decirte algo, el ayuno no va solo. El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que el ayuno debe ir acompañado de la oración y claro, también de la caridad. Por eso estas tres prácticas son importantísimas en la vida cristiana. Y el ayuno tiene mucho poder y tiene mucha fuerza cuando se hace como es debidamente. Repito, debe de realizarse con el fin de buscar la presencia de Dios para fortalecer el espíritu. Esa es una manera. Ahora escucha, quiero compartirte esto que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1434. 1434. Catecismo de la Iglesia Católica en la parte A, o sea, en la primera parte. Dice así: la penitencia interior del cristiano
puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas. Estamos hablando de la penitencia que exhorta la iglesia y habla de tres formas a las cuales nos exhorta la iglesia y los padres, dice. Insisten mucho en esto, en el ayuno, en la oración y en la limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Es una práctica entonces que expresa nuestra vida cristiana. Y son estas tres prácticas precisamente que hablábamos de la vida del pueblo de Dios, prácticas de justicia, actos de justicia, que también la iglesia, no solamente la palabra de Dios, sino también la iglesia a través del catecismo nos exhorta a poner en práctica. ¿Para qué? Dice, para que nosotros podamos vivir un proceso de conversión. Solamente quien es capaz de someter la voluntad o las debilidades, de someter la carne, es quien puede vivir ese proceso de conversión con relación a uno mismo, a tener dominio sobre las apetencias, conversión con relación a Dios, a poder cumplir su voluntad y no la nuestra. Y conversión con relación con los demás, a practicar las obras de caridad con los necesitados. ¿Te das cuenta lo que el ayuno conlleva con sí mismo? No solamente es abstenerte de comer o dejar de hacer algo. Es algo que va mucho más allá y que a lo mejor no hemos entendido y que hoy a través de esta enseñanza el Señor nos muestra y de qué manera tiene que llevarse a cabo la práctica de este acto penitencial, de este acto de penitencia. ¿Por qué es un acto de penitencia? Porque es algo, podríamos decir que es algo sacrificial, es un sacrificio. Fíjate lo que significa penitencia: arrepentimiento, conversión. Eso es lo que significa penitencia, arrepentimiento y conversión. Y en una definición que encontré y que me agradó, que quiero compartirte, dice del acto de penitencia: esfuerzo humano que responde a la gracia de Dios y es el medio por el cual el hombre se dispone y purifica su vida para que en ella se desarrolle en plenitud la vida divina. Este es un medio que utilizamos nosotros, esta penitencia, y estamos hablando del ayuno como una penitencia, es un medio que utilizamos para disponernos a la purificación de nuestra vida y al desarrollo de la vida divina o espiritual. Es una herramienta espiritual que ayuda a que los criterios y la vida evangélica pasen de la mente al corazón y del corazón a la vida diaria. Son unas definiciones acerca de lo que es el ayuno para que podamos comprender un poquito más la importancia de esta práctica. Herramienta espiritual que ayuda a que los criterios, a que los pensamientos, a que las creencias, a que las debilidades y nuestra vida espiritual pasen simplemente de la mente al corazón, que no se queden solamente en pensamientos, sino que toque la voluntad y de la voluntad pasen a la práctica de la vida diaria. Esto es algo importante. Ve cómo el ayuno tiene mucho poder y ejerce poder no solamente en medio de la necesidad o la tragedia, como te decía, que nos muestra la palabra de Dios a través de ciertos escritos, sino también nos ayuda a este proceso de sometimiento, de conversión y de arrepentimiento, porque es un acto que el catecismo nos muestra como un acto penitencial, que nos ayuda a esta conversión. ¿Y por qué decimos que es un acto penitencial? Porque es una práctica difícil, no es fácil. Peor aún, cuando nuestro Señor Jesucristo
nos pide que sea un ayuno en secreto. Este es el subtítulo del texto que acabamos de leer. Dice ahí el ayuno en secreto. Es una práctica que no es nada fácil, no es sencilla. No es fácil someter las apetencias de la carne, sobre todo cuando están enraizadas, cuando están ya muy habituadas a nuestra vida, prácticas que no son gratas a los ojos de Dios. Quiero que escuches, por último, esta definición que me parece muy interesante, y ahorita vamos al fundamento bíblico, al texto que leímos al principio. ¿Cuál es el beneficio del ayuno? ¿Por qué debe haber algún beneficio para nuestra vida? Escucha. Cuando nos privamos de cualquier cosa en relación con nuestros apetitos, especialmente con el placer, hablamos de comer, de beber, de ver cosas que no debemos ver, de oír cosas que no debemos oír, de sentir cosas que no debemos sentir. Esto es, estamos hablando de privarnos de cualquiera de estas cosas. Estamos acostumbrando a nuestra voluntad a recibir órdenes directamente de nosotros y no de nuestras pasiones. Es ahí la parte que te digo de someter la voluntad. La voluntad no debe de recibir órdenes de tus deseos o apetencias, sino de ti mismo. Esto nos lleva a ser dueños de nosotros mismos. De esta manera, una persona que ayuna será una persona que renuncia a sus apetencias, una persona que está practicando el someter sus debilidades o sus bajas pasiones. Y tendrá entonces sometidas sus pasiones a la voluntad, de manera que el cuerpo come, duerme y hace lo que la voluntad indica. Si la voluntad está orientada a Dios, buscará evitar todo lo que la separa de Dios y orientará todas sus acciones hacia Él. Este es un proceso muy hermoso a través del ayuno. Aprender a privarnos de estas apetencias que solamente nos conducen o se hacen, la voluntad se hace esclava de esas necesidades que nosotros creemos fundamentales. Entonces, cuando nosotros evitamos eso, aprendemos a someter esas apetencias a nuestra voluntad, dice, y seríamos entonces nosotros dueños de nuestra voluntad. De esta manera, entonces, mi hermano, una persona que practica el ayuno es una persona que ejercita este sometimiento a la voluntad. Y es alguien que podrá tener sometidas estas pasiones a la voluntad. Y si tu voluntad está, dice, sometida o orientada a Dios, entonces podrás poner en práctica y todo lo que es grato a los ojos de Dios y hacer a un lado todo lo que no es grato a los ojos de Dios. Es un ejercicio, el ayuno, que nos ayuda a poder vivir, decíamos, ese proceso de conversión con nosotros mismos, con Dios y con los demás, porque esa es la finalidad del ayuno en nuestras vidas. Ahora bien, ¿por qué decimos que es una práctica un tanto difícil? Y el Señor nos dice de qué manera no tenemos que practicar ese ayuno, porque entonces no tiene este poder o esta esencia de lo que acabamos de meditar. Dice el Señor que cuando ayunes no pongas cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que la gente vea que ayunan, que la gente vea que te estás sacrificando y que digan, ay, pobrecito, mira y todo.
Poner cara de tristeza para recibir compasión o conmiserarse con los demás por un ayuno que te va a traer beneficios a tu vida espiritual y repito, dentro de las necesidades que era la práctica que se hacía en aquellos tiempos, tiempos de angustia, desesperación, se ofrecía el ayuno como un acto penitencial para ser escuchados por Dios. Dice el Señor, pero no tienes que poner tu cara triste como los hipócritas para que la gente los vea que están ayunando. Dice, porque con esa conmiseración o con ese consuelo que te da la gente por ver tu cara de tristeza, que, ay, estás ayunando y la gente lo está viendo, dice, con eso yo les aseguro que ya están pagados, ya no van a recibir nada de parte de Dios. Dice, en cambio, mejor tú cuando ayunes, perfuma tu cabeza y tu cara y lava tu cara. Que no se vea que tú estás ayunando, que no se vea como que es un sacrificio tan doloroso y tan sufriente para ti dejar de hacerlo. Imagínate la persona que está evitando comer, caer en la gula y que está mirando la comida con tristeza, con llanto y dolor. No debe ser de esa manera, mi hermano. Dice, lávese la cara, aguántese, sea fuerte. Si no, no va a poder someter usted esas apetencias. La voluntad no va a poder regir sobre esas debilidades. ¿Por qué? Porque usted siente dolor, siente tristeza por lo que está dejando de hacer y entonces la voluntad se va a aferrar a ello y no va a poder usted tener dominio sobre esas debilidades. Dice usted, lávese la cara, dice, para que su ayuno no sea visto por la gente, sino por su Padre que está en lo secreto. Y ese Padre que está en lo secreto lo va a recompensar, porque si hay alguien que sabe que esto es un sacrificio para usted y para mí, ese es Dios. La gente no sabe o no debe enterarse si hay sacrificio o no hay sacrificio en lo que usted está haciendo. No lo ande pregonando, híjole, es que yo dejé de hacer esto. Hay mucha gente que pregona, no, pues llevo 10 años sin tomar, llevo tanto tiempo sin comer, llevo tanto tiempo sin esto, llevo tanto tiempo sin hacer lo otro. Si ya lo hizo, déjelo en lo secreto, porque entonces cuando usted lo menciona, va a recibir la compasión de la gente o la admiración de la gente por ese oh, wow, mira lo que hizo. No, que no sea de esa manera, esto solamente lo sabe su Padre que está en lo secreto, porque Él sabe lo que ha significado para usted abstenerse de esas necesidades. Y ese Padre que ve ese sacrificio en lo secreto de su corazón, le va a recompensar en lo secreto. Esto es el ayuno grato a los ojos de Dios, que junto con estas otras dos prácticas de la limosna y la oración son prácticas de penitencia que nos dice el catecismo y la iglesia, que son prácticas de penitencia que nos acercan a Dios y nos ayudan a la conversión para ser gratos a los ojos de Dios. A Él sea la gloria y el honor, ahora y siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén.